Buenísimo. Adelante, Ricardo, Hola, nomás. acá de nuevo. ¿Cómo les está yendo esta semanita? ¿Pudieron avanzar algo? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Complicado porque estamos con parciales, entonces se complica un poco. Un golpe de realidad. Ah, Está y bien. bueno, pero se No cumple pasa nada. también. Hay que meterlo, hay que meterlo. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito en unos minutos, trabajar sobre... ¿se acuerdan que hablamos de lo que es hipótesis, no? Mencionamos la palabra hipótesis, esa palabra de un método súper innovador que tiene unos cuatro siglos más o menos, que es el método científico, y que esa palabra va a ser un poco el eje, porque vamos a tener que romper con las hipótesis y pasar a los descubrimientos, las validaciones. ¿Eh? Vamos a meternos en este mundo de las validaciones y sobre todo de cómo llevarlo adelante, que es un poco el propósito de estos minutos, ¿no? También vamos después, en el próximo encuentro, vamos o sea, esto de las validaciones, hoy vamos a ver algunos métodos y después vamos a ver otros más, que tiene que ver con el prototipar, que es parte de validar un supuesto, digamos. Así que bueno, ese es un poco el propósito de hoy, ¿no? Todo perdón, se me fue. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que sabemos y todo lo que pensamos, el problema que venimos a resolver, el nuevo producto, el cliente, el canal, todo son hipótesis. En principio son hipótesis. O sea, todo está por validarse, en cierta forma. ¿Eh? Así que bueno, esa es un poco la propuesta. Si recordamos, ¿se acuerdan del primer encuentro? Que hablamos de propuesta de valor, ¿no? Que es básicamente cuál es el valor que el cliente reconoce en nuestro servicio o nuestro producto. Y también tiene que ver con el grado en que satisface la necesidad. Eso es un poco, a grandes rasgos, lo que puede ser esa propuesta de valor. También parte de las hipótesis que tenemos es la propuesta de valor. Es decir, ¿qué problema venimos a resolverle? ¿Qué valoran de nosotros? ¿Por qué nos van a comprar específicamente a nosotros? Eso también es parte de las hipótesis a validar. Básicamente lo que queremos es evitar perder tiempo, esfuerzo, plata, ilusiones, expectativas en un producto que después no se llegue a usar. No sé si este producto que está acá, por ejemplo, no sé si lo conocían, está patentado claramente, de hecho este dibujo sale una patente. Todavía estoy viendo cómo funciona exactamente. ¿Lo usarían ustedes? Les pregunto. Un poco más para adelante. ¿Eh? ¿Qué Mi opinan? ¿Lo pregunta es cómo usarían? se usaría, porque la verdad que no entiendo mucho la... No se sabe si es para atrás o para adelante, pero en principio entender de que hay ahí alguien que gastó esfuerzo, tiempo, cabeza y dinero también, porque patentar no es nada barato, en un producto que difícilmente, por lo menos yo no sé si me animo a usarlo, capaz que algún día medio, pero en principio no. Entonces, ese es el objetivo, tratar de no poner ilusiones, tiempo y plata y todo en un producto o en un servicio o en una idea que las empresas después no puedan impactar realmente en el mercado. Entonces la clave para esto es aprender rápido y barato. Esto lo vimos en el encuentro anterior. ¿Tá? Aprender rápido y barato es por ahí la clave para que nos acerquemos más rápido a la realidad. ¿Tá? Y este método que vimos, que es el método científico, se traduce ahora a este ciclo Lean de innovación, que básicamente respeta las mismas partes. O sea, nos planteamos una hipótesis, ya vamos a ver bien qué es la hipótesis, ¿no? Después agarramos y decimos, bueno, en función de esta idea que tengo, vamos a hacer un experimento. Y vamos a llevar adelante este experimento y en función de sus resultados vamos a tratar de aprender algo. Con lo aprendido vamos a tratar de tomar decisiones y ver qué hacemos. Si modificamos la hipótesis, modificamos un producto, modificamos algo para poder volver a hacer el ciclo, digamos. Así hasta que esto, hecho luego de varias veces, nos va a acercar más a la realidad. A veces la realidad no es la que pensamos al principio. Y realmente hay que pivotar o cambiar mucho de lo que pensábamos al principio. Y a veces no tanto. A veces con cambiar un par de cositas, la cosa marcha. Hoy vamos a ver un par de ejemplos de eso. Bueno, ¿qué es la hipótesis? Un poco lo vimos en el encuentro anterior, pero básicamente es
un supuesto sobre algo. ¿Eh? Otra vez lo digo si se me enojara la profe de biología que me enseñó método científico, pero bueno, es un supuesto sobre algo, digamos. Entonces, es qué pienso yo sobre ciertas cosas. En este caso, ¿de qué estamos haciendo supuestos? Acá con los retos, ¿de qué estamos haciendo supuestos? Bueno, está escrito ahí algunos, ¿no? Estamos haciendo supuestos del cliente, del que vamos a impactar, o el usuario. ¿Qué más? ¿Qué otros supuestos tenemos que vimos la clase anterior? Con el ¿Y qué árbol y es? todo eso. Y sí, ¿cuál era el problema real que tenía el Eso. usuario? ¿Cuál es el problema? También es un supuesto, porque hicimos el árbol, todo, pero después, pero ¿y si realmente ese no era el problema? Bueno, obviamente, lo que tratamos justamente con estas metodologías es minimizar por ahí las posibilidades de errarle por mucho, pero eso no nos garantiza de que estemos en lo cierto, digamos. También las soluciones, el producto, el servicio, lo que estamos pensando como innovación también es parte de las hipótesis. Y justamente la mejor forma de poner a prueba estas hipótesis, ¿cuál se imaginan que es? Ya le dijimos, ¿cuál es el paso siguiente del método científico? Experimentar. Exactamente, tenemos que hacer experimentos. Tenemos que hacer experimentos. Entonces, justamente de ahí es donde nos vamos a centrar en estos minutos y vamos a continuar en el próximo encuentro con distintos tipos de experimentos como científicos, pero que tienen que ver con validar estas hipótesis que nos acercan más a la realidad o nos hacen pivotear. El objetivo, uno de los experimentos va a tener como objetivo conocer al cliente. Fíjense, los invito a quien me lee estas frases que están ahí. Quiero que charlemos un poquito sobre esas frases porque algunas son bastante... Si le por hubiera ahí. preguntado a las personas qué querían, me hubieran dicho que caballos más rápidos. Henry Ford. ¿Conocías esa frase? No, no la conocía, pero está buena. Bien. Después, la otra, la de Steve Jobs, la de Steve Blank, digo. No es tarea del cliente saber lo que quiere. ¿Qué opinan de eso? Y después Steve Jobs, que en la presentación no en la presentación, pero sí la frase bastante conocida que dijo, la gente no sabe lo que quiere hasta que lo ve, hasta que se lo mostrás. O sea, estas frases tienen algún patrón, digamos, que muchos las critican porque dicen desautorizan al cliente. Y no es que no son en forma peyorativa, digamos, no estás desacreditando lo que el cliente sabe. Lo que sí tenemos que saber es que entre lo que dice el cliente y la realidad de lo que realmente necesita, hay una brecha muy grande muchas veces. Entonces no tenemos por ahí, como primer consejo, engancharnos con solamente lo que escuchamos una vez que pongamos a prueba los experimentos, digamos, sino que hay un montón de otros experimentos que vamos a tener que tener en cuenta para poder encontrar y validar verdaderamente las hipótesis. ¿Está? Ahora, queremos ver quién es el cliente. En el caso de ustedes, ¿quién es el cliente del producto de ustedes? ¿No? O de alguna solución que hayan pensado ya. Había un equipo que la otra vez dijo que ya habían puesto quinta, sexta, séptima, ya habían Sí, eso somos avanzado, nosotros. ya estaban vendiendo No, nosotros no vendemos, nosotros no vendemos. No, bueno, pero ya estaban ahí avanzando con... Sí, Ahí ya, va. ya hemos terminado por poco. El tema nuestro es que nuestro cliente es la empresa, es Alur, precisamente, porque ok. quien necesita el proyecto es Alur, pero va orientado... No, está bien, pero pensando, entiendo el rol, pero el cliente de la empresa, digamos, ¿no? El cliente de la empresa, justamente, no el cliente de El ustedes. cliente de la empresa es la gente, el usuario, ¿Quién es? ¿Quién? la Y en población. realidad estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de perfiles posibles. O Ese sea, es el tema. No tenemos un punto definido. Bien. Y O sea, nos orientamos Bueno. a un público específico para empezar, pero digamos, el objetivo, la meta final es llegar a la mayor cantidad de perfiles variados posible. En realidad vienen a ser las familias, porque ahí me gustó un poco más. Ajá. nosotros Pará, vamos, claro, nosotros estamos en el mismo grupo, nosotros vamos a la familia, porque en realidad, en nuestro caso, que trabajamos con el aceite usado de cocina, los que utilizan más aceite usado de cocina son las familias, entonces tenemos que ir más bien enfocados a ese núcleo de familia, porque no es lo mismo una persona
que vive sola, que tiene 18 años, que tal vez te come de carrito todos los días, que una persona que vive en familia y son 5 en la casa y cocinan todos los días. Bien, Este, ¿sabes qué estás diciendo al hablar así, caracterizar a estas personas? Estás decime, haciendo una acción que es tan importante, tiene un nombre y que está ahí, y segmentando. que es segmentación. ¿Eh? Esta palabra la han escuchado, me imagino, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué significa segmentación? Achicar. Dividir, Achicar, ¿qué eso. más? Una medida. Separar, dividir. Y Bien, sí, Ya porque cada cliente tiene un segmento distinto. estás dividiendo en una muestra muy grande, porque si tomas bien, una muestra muy extensa no podés abarcar o te vas un poco de lo que necesita la empresa. En nuestro bien, caso, perfecto. por ejemplo, nuestro cliente son otras empresas. Bien, perfecto. ¿Y qué tipo de empresas? Todas aquellas empresas que tengan, o sea, que trabajen con producción a facón, por ejemplo, que nuestra empresa lo que hace es crear snacks, pero tiene una marca blanca, o sea, no tiene Sí, marca propia. perfecto, de vendo otra Entonces, empresa. otras empresas, todas aquellas empresas que quieran vender, pueden hacerlo. O sea, pueden comprar los snacks a Eso, bueno, hoy decía, no, a la mayor cantidad de personas posible, o a todo el mundo, ¿no? Y eso es un poco lo que suponemos, que en cierta forma le vamos a tener que vender a todos. Y la verdad que no es solo factible desde la práctica, sino que tampoco es deseable. O sea, no tenemos ni queremos venderle a todos. Nadie, ninguna empresa en el mundo le vende a todos. ¿Por qué? Porque por más que haya empresas con muchísimas unidades de negocio y muy difundidas en todo el mundo, digamos, ni siquiera, no sé, Coca-Cola, no le vende a todo el mundo. Bueno, no le vende a todo el mundo. Entonces, de hecho, hay países donde Coca-Cola no entra, digamos. Entonces, por nombrar una empresa que no tendría ninguna limitación para llegar a cualquier parte del mundo, digamos. Entonces, hay que entender de que el que no no le estemos vendiendo a todo el mundo no significa que eso sea un objetivo. ¿Tá? O sea, no tenemos que caer en todo el mundo es mi cliente, porque ese por ahí es quizás una forma de ponernos una vara inalcanzable y tampoco que no es deseable. Entonces, justamente la palabra segmentación es la clave, que es como ustedes dijeron, es dividir grupos de gentes con, por así decirlo, con características similares y que podamos como caracterizarlo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Eh? Entonces, recién, por ejemplo, acá la compañera decía, bueno, son empresas, listo, ya no son personas, son empresas, no son familias, son empresas, no son todo el mundo, son empresas. Ahora, todas las empresas no, las empresas que quieran producir snacks, ¿tá? No son empresas de zapatos, no son empresas que venden petróleo, ¿tá? Entonces, bueno, después quizás habrá que seguir caracterizando, bueno, qué tamaño de empresa, en qué lugar geográfico, ¿eh? Y así uno puede caracterizar a sus clientes con las características que necesite y mientras más preciso sea, mejor. Mientras más preciso sea, mejor. Básicamente tenemos que entender y pensar cuáles son las personas o los segmentos que pueden dejarse contento mejor, que pueden alcanzarse y satisfacer mejor, porque no podemos dejar contento a todo el mundo ni queremos. Entonces, ¿por qué a ellos, por más que me compren otro segmento, ¿tá? Por más que me compren otro segmento? ¿Eh? orientar tu producto a ese segmento. Exactamente, o sea, a ver, Y el plantear tu cliente, hipótesis en que base a alguien eso. te compre, exacto, que alguien te compre no significa que sea tu segmento de cliente o a quien vos estás entregando tu propuesta de valor. ¿Eh? Eso lo vamos a ver con un par de ejemplos después. Entonces, no se olviden nunca más en la vida de esta palabra. Segmentación. ¿Eh? Segmentación. ¿Está? Así, que les entre en la cabeza. Es tan importante esta palabra, tan importante, que si ustedes, no sé, un día están en un taller así como ahora, a la siesta, en un curso de marketing, de negocios, de tutoría, de lo que sea, y por alguna razón, la verdad que pinta sueño hasta ahora, yo recién tenía un sueño, no sé, yo pinta sueño, voy a decir, bueno,
está el profe o quien esté hablando, así ustedes en una cadencia que los hace adormecer y de repente en un momento se dan cuenta que se durmieron por un segundo y en ese preciso momento les están haciendo una pregunta. A ustedes. Ahí ustedes no saben qué carajo le acaban de preguntar, ustedes con total seguridad dicen la palabra segmentación, que va a estar bien, sin importar lo que haya preguntado. Así que tan importante esta pregunta en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los negocios, en el mundo del marketing. Así que ténganlo en cuenta para todo, digamos, porque también esta palabra la vamos a usar ahora para experimentar, para ver cómo elegir los prospectos o con quién vamos a trabajar. Bueno, esto un poco lo dijeron que es segmentación, y sobre todo esto, no olvidarse que tenemos que identificar a las personas o los grupos de personas, digamos, que pueden atenderse mejor. Que pueden atenderse mejor. No vamos a dejar contentos a todos, por más que nuestra propuesta de valor la supongamos que es mejor. Por más que la propuesta de valor supongamos que es mejor. Entonces, imagínense acá que ustedes tienen un perfil, ¿no?, de cliente o de usuario, y ustedes pueden hacer un montón de preguntas sobre eso y caracterizarlo de la manera que ustedes crean conveniente. No solo en variables como la edad, no sé, el lugar donde vive, algunas cuestiones socioeconómicas, sino también relacionadas a las motivaciones, de qué manera, cuáles son sus hábitos de compra, y inclusive qué cosas valoran. Eso puede ser tranquilamente una forma de caracterizar. También pueden caracterizarlo con 5 adjetivos. Con 5 adjetivos. Es muy importante conocer al cliente de manera que uno pueda decir 5 palabras sobre estas personas, digamos. Entonces, vamos de lleno a los métodos de experimentación, que son infinitos, digamos, pero acá vamos a dividirlos, por así decirlo, en 4 grupos, de los cuales los 2 primeros vamos a ver en este encuentro de hoy. Los experimentos para validar hipótesis son las encuestas, las entrevistas abiertas específicamente. Vamos a ver bien la diferencia. A veces parece que son lo mismo, pero no son lo mismo. De hecho, son muy, muy, muy diferentes. Prototipar o hacer prototipos y otras estrategias que también vamos a ver en el encuentro siguiente. ¿Está? ¿Cuál es el factor común de todas estas? Que requieren sí o sí un contacto directo con los potenciales clientes, los potenciales usuarios. O sea, tenés que salir, agarrar la silla, te pones la campera, abrir la puerta y te va para afuera. Digamos. ¿Sí o sí? Hay una parte que se hace adentro, googleando, tranquilo en la computadora. Hay una parte que se hace usando Excel, haciendo estadísticas, sí. Pero la mayor información y la riqueza de estos métodos es salir a la calle. Salir a la calle. No se olviden nunca, salir a la calle. Bueno, vamos con lo primero, las encuestas. A ver, ¿quién se anima a decirme diferencia, así, al menos desde lo conceptual, lo que se le viene a la cabeza, entre encuestas y entrevistas? Capaz que a partir de sus aportes podemos caracterizar mejor los 2 métodos. Las encuestas son más bien para sacar información cuantitativa más que cualitativa. Bien, Viste bien. que en las entrevistas y cuando son abiertas específicamente es más bien cualitativa. Ves diferentes puntos de vista, también no es más extenso, muchas veces, la mayoría. Mira, sí. No, termina. Y a la encuesta uno va, tiene que pensar muy bien qué es lo que quiere saber, cómo quiere responder esa hipótesis, porque uno hace la entrevista, la encuesta para responder su incógnita que es la hipótesis, o las hipótesis. Entonces vos vas a plantear esa encuesta o esa entrevista en base a tu hipótesis. Entonces la encuesta va a ser algo muy concreto que te pueda dar datos para poder verificar esa hipótesis, ¿no? Entonces las encuestas normalmente es algo más cortito y preciso que te da más bien valores, que generalmente lo representan en gráfica y demás. Bueno, acá podemos terminar entonces la clase de hoy, porque acabas de decir todo lo que... No, pero justamente es tal cual como vos lo dijiste, inclusive dejaste por ahí algunas vivos, digamos, algunas de los puntos muy fuertes, digamos, sobre todo de las encuestas y de las entrevistas abiertas, y que marcan esa diferencia, ¿no?
Básicamente una que le dijiste bien clarito es, en la encuesta vos predecís, o sea, los escenarios posibles están dichos de antemano. Si bien uno puede poner algunas preguntas abiertas y todo, de hecho es el objetivo, ahora vamos a ver cómo hacer una encuesta para que sea más enriquecedora. En principio nos agrega una cantidad de información nueva limitada, digamos. A diferencia de la entrevista abierta, que vamos a ver que uno no puede predecir nunca qué tipo de información nueva puede tener, digamos. De hecho es uno de los métodos, el más importante, justamente en la entrevista abierta, digamos. Así que bueno, eso clarísimo. Vamos de lleno entonces con las encuestas. Primero, tenemos que saber que la mecánica de la encuesta no hace falta que sea presencial, como estaba ahí, si uno quiere priorizar, por ejemplo, el alcance. Hoy hablaba acá la compañera del tema de lo... Digo la compañera porque no me salen los nombres, no sé por qué, no sé de qué forma puedo ver los nombres de ustedes. Está, a ver si el cambio de configuración... Aldana te habló, Ricardo, Aldana. Sí. Aldana, gracias. Si señalás el cuadrito, capaz. Me pongo por arriba y no, rarísimo. Rarísimo, che. A ver si pongo ahí. No, tampoco. Bueno. Ya alguna configuración que tendré que tocar. Bueno, hay formas de tener una llegada masiva. De llegada masiva, por ejemplo, para cuantificar cosas. Por ejemplo, estas plataformas que son gratuitas y están muy buenas, sobre todo el Google Form, que es muy conocido y que es muy fácil de usar, o SurveyMonkey también. Ahí hay varias plataformas y hay otras nuevas que en pandemia se crearon, que inclusive están agregadas a las plataformas naturales que usamos como Zoom. De hecho, Zoom tiene una plataforma también para encuestas, Meet y otros, Teams también, y otras plataformas que son para videollamada, tienen opciones como para encuestas. Ahora, más allá de la plataforma que usemos, el diseño de la encuesta es importante, digamos, en función de las expectativas de la información que querramos recabar. Por ejemplo, acá vamos a un ejemplo de preguntas, por ejemplo, que no hay que hacer en una encuesta. ¿Qué se imagina? La primera, por ejemplo, las preguntas obvias. ¿Te gustaría recibir un producto de mejor calidad, a menor precio, aumentando tu felicidad, la de tu familia, la del país, que salve el ambiente? O sea, ¿qué te van a contestar? O sea, la otra vez hablamos con un equipo emprendedor que tenía un producto de impacto, ¿no?, para sustentabilidad ambiental, y cuando hacía las entrevistas, en este caso, las tomó como un formato encuesta. Es decir, en vez de hacer entrevistas abiertas, hizo un listado, lo que iba a ser la guía de entrevista, que ahora lo vamos a ver, pero que en general es algo oculto y uno lo sabe en su cabeza o se puede por ahí ayudar, pero no tiene que ser tipo un cuestionario. O sea, transformó el momento de entrevista en una encuesta, porque básicamente lo único que hizo fue leerle preguntas y anotar sus respuestas. Y encima las preguntas estaban todas orientadas a, ¿te interesa el ambiente, el futuro de tus hijos? ¿Qué le va a contestar? Se tiene que ser muy maldito para decir, no me interesa nada, que se pudra todo. O sea, y entonces, sin embargo, aún así, Ricardo, disculpame que te corte. Sí. Hicimos una encuesta a modo de prueba, ¿tá?, hablando de un desecho como es el aceite usado, y una de las preguntas era, más que obvia, ¿tá?, o sea, como para empezar a contestar que sí, era, ¿te parece bien donarlo para que sea reciclado y reutilizado y en beneficio de una institución? Hubo gente que contestó que no. O sea, bueno, no. ¿Preguntaron por qué no? ¿Por qué pusieron que no? No, yo creo que ese fue el error, preguntar por qué no. Ahí está, pará, ahí está. Acabamos de descubrir uno de los puntos flojos de las encuestas. Vamos a encontrar un montón de información, pero que al no poder repreguntar, por ahí no sabemos si el no era, vamos a un ejemplo, estoy diciendo cualquier pavada, pero no era porque el tipo se imaginó que tenía que agarrar y todo, no sé, todos los martes a las 9 ir con la botellita a un lugar, ¿se entiende? O sea, era una complicación logística. Entonces, uno nunca sabe del otro lado qué está percibiendo, digamos, al decir no. Por ahí lo dice no porque no le importa nada de la vida, pero por ahí lo dice no porque entendió cualquier cosa que en una entrevista abierta, como ya lo vamos a ver en un ratito, tenemos la posibilidad de repreguntar, de dejar hablar y de que, bueno, sí, mirá qué interesante, una respuesta interesante la que me das, es por una cuestión en particular, y bueno, y ahí dejas hablar.
Esto las encuestas no te lo dan, sí, no, chao. El por qué casi nunca te lo llenan. ¿Tá? Después, otras preguntas. Tampoco da. ¿Dirías que tu curva de preferencia tiene una segunda derivada positiva en ejes cartesianos cuando la elasticidad precio del producto es positiva? O sea, ahí vos decís, sí, cuando la elasticidad es positiva, por ahí me gusta más. O sea, no, digamos, que traten de ser simples las preguntas. Olvídense las palabras técnicas, olvídense inclusive de decir las cosas como son. Es más importante que se entienda a decir lo correcto. Así, digamos. Y después, preguntas incómodas como, ¿cuánto ganas por mes? Sí, la otra vez, sí, así que vivís sola vos, sí, no estás casada, nada, sí, una mujer, ¿por qué? Digamos, ¿entendés? O sea, no hay que, digamos, hay datos que ahora vamos a ver que pueden surgir de la observación, digamos, que no hace falta preguntar. Bueno, a nosotros nos pasó el año pasado que hicimos un trabajo, que hicimos un proyecto en un hogar de residenciales. Cuando estábamos en la pandemia, y la peor pregunta que hicimos es la edad. Claro, nadie nos decía la edad, y sobre todo el sexo femenino. Negativo. La otra vez estábamos era un proyecto de emprendedores para adultos mayores, y el tallerista que estaba tiró la pregunta, ¿cómo te ves de acá a 10 años? ¿Y a 20 años? ¿Qué sé yo? No sé, digamos, ¿qué necesidad de hacer esas preguntas cuando vos tenés 70, 80? Espero llegar. Claro. Entonces, bueno, hay preguntas que mejor ni hacerlas, digamos que son. Y las preguntas que sí hay que hacer son del tipo, por ejemplo, ¿qué es lo que más te atrae de? Y nombrás, por ejemplo, una solución. Acá dice la competencia, pero sería una solución similar. No necesariamente un producto competidor o un servicio, una solución similar. ¿O qué mejorarías de esta solución? Entonces, ahí no es, ahora vamos a ver, prohibido decir, mirá, tengo este producto, ¿lo comprarías? Eso tampoco. Es una pregunta que, independientemente de la respuesta, que en general es sí, pero sin mucho compromiso, no te sirve de nada, digamos. A nosotros vienen muchos emprendedores y nos dicen, no, nosotros hicimos una encuesta y el 86% nos dijo que compraría este producto. No sirve de nada esa encuesta, ¿está? Y primero porque difícilmente te digan que no, digamos. Más si no sabes el precio ni nada. O sea, ¿por qué le vas a decir en la cara? La gente trata de ser buena en general. Entonces, las preguntas cerradas esas no sirven, digamos. Ya vamos a ver ahora con la entrevista. O cómo conociste nuestra empresa, o cómo conociste esto, si conoces tal cosa. Esas son preguntas en una encuesta que son cerradas, pero sí que pueden ser útiles, digamos, para sacar información. ¿Está? Bien, ¿estamos con la encuesta? Sirve mucho, como decía acá Aldana, para el tema de cuantificar cosas. Para esas hipótesis que uno tiene más certeza de las validaciones, digamos. De igual manera, esto no lo dije al principio, ninguno de estos métodos es solo, todos son complementarios, digamos. No podemos tomar decisiones con una sola cosa, ni con una entrevista, ni con una encuesta, sino que hay que tomar todo para tomar decisiones. Bien, lo vamos a meter en el experimento más importante para aprender, que es la entrevista abierta. Y justamente el objetivo de esa entrevista es aprender, no es ni comprarías este producto, ni estas cuestiones por ahí que uno se imagina. Y tampoco es una encuesta, no es yo me pongo en una carpetita ahí como estaba en la foto anterior. Miren qué diferencia entre esta foto, mírenla bien, y esta foto de acá. Todo bien, estás todo sonriendo, todo. Ahora, la chica que está con la hojita no se va a ir mucho de lo que está escrito ahí. Acá, en tono relajado, hay alguien anotando, pero anota palabras, respuestas, conclusiones, no necesariamente un cuestionario. Bien, ¿qué queremos saber específicamente? Bueno, queremos saber sobre el problema. Si ese árbol que hicimos y sus posibles soluciones, causas y efectos, está relacionado y tiene alguna lógica. También sus causas. Queremos aprender sobre las necesidades y los clientes, sobre las personas. Queremos aprender sobre las restricciones y las barreras que tienen para conseguir tal o cual cosa, para satisfacer su necesidad. Si probaron distintas soluciones, si el problema es real, si duele mucho. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron el canvas de la propuesta de valor? ¿No? Y vieron los dolores. ¿Cuánto duele? Es importante. Porque hay problemas y necesidades que por ahí sí son reales, pero por ahí no duelen tanto. Ni hablar si cuando lo que duele es el bolsillo, digamos. ¿Cómo lo resuelven actualmente? Y justamente si el cliente está dispuesto a pagar.
esas cosas no son preguntas. Che, ¿a vos este problema te duele? ¿Cuánto te duele? O sea, justamente son las cosas que uno en la cabeza tiene que tener para orientar esta charla. Es una charla abierta, digamos, donde lo que se pretende es justamente... Uy, esperen que se me revuelve. Justamente queremos validar estas hipótesis, ¿tá? Del problema, del cliente, ¿no? Y ahí pueden pasar varias cosas. Esto por ahí quizás me adelanté un poco, pero después vamos a hablar sobre este concepto. Bueno, ¿qué pasa? O sea, en la práctica, bueno, tengo una hipótesis. Después hice los experimentos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? Pueden pasar varias cosas. Puede ser confirmada, o sea, que se valida. Puede ser que requiere más validación. Puede ser replanteada o directamente se considera inválida. La hipótesis que yo tenía se considera inválida. Eso después lo vamos a ver de vuelta con un ejemplo. En entrevista abierta hay como un timing, digamos. Fíjense esa curvita que está ahí, que no es caprichosa, digamos. Difícilmente una entrevista abierta, yo les tiro cosas prácticas. Difícilmente una entrevista abierta puede durar 10 minutos o 15 minutos. O sea, para que realmente la persona con la que están teniendo esta entrevista se profunda, los verdaderos aprendizajes, tiene que pasar no menos de 20 minutos, media hora de charla mínimo. Digamos, mínimo. Después ya es mucho, después ya una hora o más ya es como mucho, digamos. Pero en principio, en 5 minutos, en 10 minutos no van a tener respuestas cruciales, digamos. Por eso, traten, inclusive por más que hayan preguntado la clave de la clave, la posta de la posta, que justamente la información más profunda va a estar cuando ya estén en el más cómodos, digamos, contestando. Entonces al principio va a haber preguntas más o charlas relacionadas a romper el hielo, qué sé yo, preguntar el nombre, la edad depende, eso lo vemos, con quién estemos hablando, contame un poco de tu día a día, cosas muy fáciles de contestar. Después ya vienen algunas preguntas concretas sobre el tema de investigación. Por ejemplo, bueno, con el tema del aceite, bueno, contame qué haces con el aceite usado, ¿dónde comprar el aceite? ¿Cuántas veces usan aceite para cocinar? Esas son preguntas fáciles de contestar, pero ya metiéndose en el tema y la información que podría asimilarse a una encuesta. Y después, ahí viene, cuando el tipo se abre, ya se para distinto, ya, ¿sabes qué? Lo que me rompe es que yo tengo que agarrar la botellita y tengo que ir. Ahí es donde empiezan los aprendizajes. Eso no va a ser al principio ni a los 10 minutos. Al principio va a estar todo, no, pero en realidad, ¿sabes qué, chico? Y ahí cuando hacen una pausa y como que dicen, ya fue, ahí es donde tienen que empezar a atender, porque ese es el aprendizaje y eso es la verdadera riqueza de la entrevista. Y bueno, obviamente después, chequear, por eso esta entrevista en general es mejor que haya más de una persona, para que una persona pueda guiar la entrevista y otras puedan ir tomando nota, digamos, de los aprendizajes, de los hallazgos en principio. El hallazgo, a diferencia del hallazgo y el aprendizaje, lo vamos a ver ahora. El hallazgo es lo que te dice y el aprendizaje después puede ser masticado en forma posterior, digamos. Bueno, obviamente se agradece el tiempo, qué sé yo, y está bueno también después quizás darle un feedback a futuro de cómo fue la cosa. Algunas preguntas, por ejemplo, contame sobre vos, la última vez que, ¿cuál es la última vez que, no sé, se te tapó la pileta? No sé, estoy buscando ya cualquier cosa sobre el ejemplo, pero ¿podría decirme por qué? ¿Qué mejorarías de tal cosa? Y siempre agradecer. Siempre agradecer. Es importante que se relajen en la comodidad. Por eso es más valioso quizás postergar la entrevista hasta que la persona esté con tiempo, antes de que por compromiso te la haga apurado. Esto es muy, muy importante. Siempre para cuando comenzás una entrevista, casi siempre lo que se usa es hablar de algo personal tuyo. También, sí. Algún ejemplo que te haya pasado, una cosa que te pasó en el día, como para ir rompiendo el hielo y que la otra persona se haga un feedback contigo, que se sienta identificado y que bueno, ahí rompas más el hielo porque se siente más natural. Sí, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Qué tal? El clima, cosas de relajarse. Si los invitan con algo, aceptarlo. Bueno, son cuestiones más prácticas por ahí que después los van viviendo cada uno con experiencia. Bueno, esto es un poco lo que decíamos, otros ejemplos de pregunta. Bueno, ¿cómo le afecta tal situación? Pensando en el problema ahora, centrándose en el problema.
cómo lo enfrenta, cómo lo está resolviendo actualmente, en qué te afecta. Por ahí uno dice, bueno, ya vamos a ir con los ejemplos, pero en principio a veces los problemas son reales, pero después nos damos cuenta que no duelen tanto. Afecta realmente, sí, alarma, digamos. No necesariamente validar que puede haber una solución adecuada, ni hablar que alguien pueda pagar por ella. Es muy importante eso. Uno a veces se mete en la encrucijada, la validación de la necesidad, sin tener en cuenta a veces el contexto, digamos. No sé si han visto, yo ahora volví a ver, ya la había visto yo hace muchos años, ¿no? La serie Doctor House. ¿Quiénes conocen la serie Doctor House? Ahora la volví a ver, creo que está en Amazon, ¿no? ¿Cuál era la frase que decía él siempre? Todos mienten, decía, todos mienten. Bueno, el tema es una frase. La cuestión es saber por qué, decía él. Bueno, ahí está. En principio, más que por qué, entender que todos mienten. Y no porque sean malas personas o los quieran, sino que la frase es muy chocante, ¿no? Es para ilustrar y llamar la atención un poco de ustedes. Es básicamente esto. No tomar lo que dicen como cierto sin contextualizarlo. Sin contextualizarlo. ¿Está? Lo que la persona dice, lo más probable es que no sea así. Y esto no es que todos seamos mentirosos, sino que hay un montón de razones por las que mentimos. Queremos quedar bien, no queremos que piensen nada raro de nosotros, queremos que te dé bien la encuesta. La otra vez me decía, no, ¿y cómo te dio bien lo otro? O sea, como ellos colaborando en algo, no había ni bien ni mal. Entonces, si la otra persona se preocupa porque te dé bien, ya estamos al horno, digamos, porque la cosa que te va a contestar es lo que quiere, lo que supone que nosotros queremos escuchar, digamos, esto es un desastre. Entonces, otra vez, por ejemplo, un potencial emprendimiento de viandas saludables, en una entrevista, bueno, el perfil entrevistado eran mujeres jefas de familia, jóvenes con chicos. Entonces, bueno, una de las preguntas ya a mi entrada en la entrevista decía, bueno, ¿cuánto te importa a vos la alimentación de tu familia, de tus hijos? Obviamente, ¿qué va a decir? No, la mujer decía, no, para mí la nutrición de mis hijos es lo más importante, trato de darle una comida equilibrada y que tengan todos sus nutrientes, porque qué sé yo, ¿verdad? Y eso es lo que decía, ¿no? Pero mientras, de callado, sin decir una palabra, vos podías hacer otro tipo de preguntas. Por ejemplo, contame cómo es tu semana. Bueno, no, estudio a la tarde, trabajo a la mañana, después acá voy al gimnasio, voy qué sé yo, a Zumba, después voy a esto. Y te das cuenta en el discurso de una rutina de que en realidad no estaba muy presente en los momentos donde tenía que supuestamente elegir que los chicos que coman, digamos. También mientras escuchabas eso, vos estabas viendo, por ejemplo, mirabas la heladera, estaba llena de imanes pegados, ¿no? De delivery, de pizza, de empanada, de esto, de heladería, justo veías ahí en el tacho de basura una caja de pizza doblada, ahí medio que viste que siempre queda afuera, el pedazo nunca entra entero. Entonces, ahí te das cuenta que en realidad, y bueno, y los fines de semana, no, el fin de semana cocina mi marido, que haga algo, que no hace nada, que hace asado, qué sé yo. Entonces, te das cuenta al final, con preguntas indirectas más la observación, que poco decidía ella sobre la alimentación de sus chicos en la rutina, digamos. Poco decía. Lo que pasa es que es imposible que alguien lo diga, porque en cierta forma ella supuestamente es como quizás algo inconsciente donde ella siente como una deuda de yo algo creo que me entrevistaste a mí y no me di cuenta. Pero yo te voy a decir algo. Mirá que la mujer tiene mucha capacidad de organización y hace muchas cosas a la vez. Y que sí que el marido cocina los fines de semana, eso es cierto. Sí. No, pero bueno, puede ser. Ahora, si nosotros le creíamos solo lo que decía textual, íbamos a poner aprendizaje o hallazgos como sí, le importa la limitación y se preocupa por... Y en la práctica, mal que mal, nadie va a juzgar a nadie, pero en la práctica es como nos pasa a todos, digamos, que muchas veces no podemos ni decidir que comemos lo que está ahí, qué sé yo, le cocina la niñera, no sé. Entonces, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que entender cuando hacemos las entrevistas. Y no es pensar mal de las personas, es solamente enriquecer lo que dicen con
la observación. La observación es parte del experimento. La observación del entorno, el entender cómo se mueve un perfil al que estamos, un prospecto, digamos, eso es clave a la hora de tomar decisiones después, y no solo tomar literal, digamos. Bueno, esto un poco ya lo charlamos. También, bueno, también cuando esperen un poquito que quiero. Bueno, esto lo dijimos, no mencionar el problema, la tecnología o solución que pretendes validar. No, mira, estamos haciendo una encuesta por un nuevo producto, una vivienda saludable, que si nos vamos a instalar acá en el barrio, y bueno, entonces queríamos saber cuáles eran tus... Ya está, digamos, o sea, te va a contestar que te va a comprar, te va a contestar que me encanta, te va a felicitar, y te va a comprar inclusive en los primeros días. Entonces, no es un desafío en una entrevista no mencionar el porqué. Algunos dicen, estamos haciendo una investigación, algunos mienten también, justamente para que sean más puras las respuestas. Qué sé yo, hay que buscarle la vuelta para no estar hablando de un producto o de un servicio, ¿tá? O de una propuesta de valor, y no necesariamente sobre lo que querés validar. Porque lo más probable es que esa persona quiera ayudarte, y en realidad, en el querer ayudarte, en realidad no te está ayudando. ¿Mm? Entonces, una recomendación muy práctica es te presentarte a la persona, el prospecto lo llamamos como quien tiene el problema que se pretende validar. Entonces ahí le pedís un consejo sobre este problema, ¿entendés? Y ahí buscas con esta empatía, digamos, de la persona, distintas respuestas y podés cuantificar el escenario. Entonces vos decís, che, vos sabés que me pasa esto. Y yo, no, acá también me pasa. Bueno, entonces, a veces empatizando un poco con el problema y con la persona uno recomendando. Otro me preguntaban, bueno, pero ¿cuántas personas entrevistaron? ¿Qué piensan ustedes? ¿O a quiénes entrevistar? ¿A quiénes? Vamos a arrancar por quiénes. Segmento. Exacto. Tienen que ser del segmento, o lo más parecido al segmento. ¿Está? ¿Podemos entrevistar a cualquiera que se cruce caminando por la calle? Sí, podemos, pero vamos a perder información. Ahora, por más que sea un segmento, acá viene una técnica estadística muy, muy usada, por ahí los que están con conocimiento de marketing lo van a conocer, digamos, que es lo que se llama la técnica de usuarios extremos. ¿Qué significa los usuarios extremos? Es, dentro del mismo segmento, buscar amplitud de diferencia a la hora de elegir a las personas a quien entrevistar. Porque de ahí vamos a tener mayor información, más que buscar siempre al mismo perfil, todos igualitos. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, otra vez en una aerolínea estaban queriendo buscar información sobre la experiencia de usuario de una aerolínea low cost. Entonces, obviamente, el perfil era personas que viajan, clase media, qué sé yo, pero preguntaban, por ejemplo, personas que eran la primera vez que subían a un avión, o personas que eran viajeros frecuentes. Entonces, eso podría ser un usuario extremo. La información que me puede dar uno es tan útil como la información que me puede dar el otro. Y los dos son del mismo segmento. Y lo mismo pasa, familia numerosa, personas que, no sé, que voluminosas, que no entran en un asiento, qué sé yo. Entonces, en el mismo segmento nosotros, usando la técnica de buscar usuarios extremos, que sean representativos de los extremos, digamos, nos va a dar más información. Y respecto de la cantidad de personas, esta línea es muy clara respecto de la cantidad de entrevistas versus la cantidad de información o de hallazgos que podemos tener. Básicamente hay una lógica que dice, mientras más personas entrevistemos, más información vamos a tener. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Ahora, no es lineal, o sea, no es una recta. ¿Qué significa? Que si nosotros entrevistamos no sé, fíjense acá respecto de la cantidad de 0 a muchos, digamos. Acá no hay ningún Porque ahí ya número, va en la necesidad del segmento que fuiste o no. Porque si vos elegís un segmento específico, porque el producto que querés orientar es para el segmento. En cambio, si haces una encuesta sin elegirlo y por todas las personas que voten, si no tienen la necesidad de tu producto, van a votar cualquier cosa, no te van a dar bola. Exactamente, no. A ver, los usuarios extremos es dentro del segmento, eso tiene que quedar claro. No es tiene que estar dentro de la hipótesis del cliente que ustedes tienen. Pero dentro de la hipótesis del cliente que ustedes tienen,
Vamos a un ejemplo de las empresas de snacks. Podemos decir, bueno, empresa fabricante de snacks que hace 20 años que están y empresa fabricante de snacks que hace poquito que están en el mercado. No buscar a todas que sean de entre 5 y 7 años, no. Buscar a la que más experiencia tiene y a la que más nuevita. Y a esas dos. Entonces, en vez de entrevistar a dos que tengan una experiencia media, entrevistamos a dos que sean la más nueva y la más vieja. Entonces, usamos dos entrevistas en tiempo, el mismo tiempo, pero vamos a tener más información con esos dos extremos. Digamos, ¿eh? Eso es lo de usuarios extremos. Y lo de la muestra es, si nosotros entrevistamos a 3 personas, vamos a tener, no sé, 3 de información. Ahora, si empezamos a subir en cantidad de personas, van a ver, como dice la curva, que el grado de información extra se va reduciendo, digamos. Es decir, que capaz que entrevistando de 0 a 10 tenemos el 70% de la información. O sea, como quien dice, más de lo mismo. Exactamente. Entonces, si seguimos entrevistando personas, vamos a tener más información. ¿Tá? Eso sí. Ahora, no vamos a tener significativamente más información del esfuerzo que es entrevistar a más personas. Y ahí está la clave. Entonces, vamos a un ejemplo bien concreto. Yo entrevisto a 10 personas y me lleva, no sé, 10 horas o 15 horas. Y voy a tener 70% de la información. Si yo necesito 15 horas más, solo voy a tener quizás un 10% más, o sea, voy a llegar al 80%. ¿Se entiende esa relación? Entonces, es como que hay que ver si entrevisto a 20, a 30, o directamente en 10, 15 ya ahí. No voy a tener 100% nunca, obviamente, porque, o sea, nunca toca, digamos, la recta, pero sí voy a tener con 12, 15 personas, literalmente 12 o 15 personas, voy a tener un 80% de información que necesito. Entonces, ¿a cuántos entrevistar? De a 10 podemos usar y después quizás 2 o 3 más, y no mucho más. Si queremos más información, al menos que pivoteemos. Y eso es muy importante. Cuando pivoteamos, ahí sí, medio que tenemos que empezar el experimento de vuelta. Entonces, no nos engañemos, pero ya hicimos 10 entrevistas. Sí, bueno, pero era otro experimento ese. Entonces, es muy importante. Tampoco es que vamos a tener que empezar a las 10 de cero, digamos, pero sí es muy importante entender de que pivotear, que es cambiar la hipótesis, nos obliga a rehacer muchas cosas, digamos. Bien, acá un poco lo que decíamos, los 10 prospectos, digamos, y después cómo valorizamos. ¿Se validó o no se validó? Por eso tenemos que ser bien claros con la hipótesis. Escribir, en una entrevista no vamos a hacer una entrevista para una sola hipótesis, vamos a tratar de resolver varias hipótesis. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Vamos directamente a los ejemplos. Este equipo emprendedor tenía un emprendimiento de sustentabilidad energética. Básicamente tenía todo un sistema de hardware y software para edificios públicos sustentables. Con la instalación que tenían o con mínimos cambios, equipaban edificios públicos para que bajen muchísimo los costos energéticos. ¿Cuál es la hipótesis? Entonces decidieron hacer entrevistas abiertas. ¿Con quién? Con las personas. Por ejemplo, hicieron entrevista con los contadores de una universidad, hicieron entrevista con personal de la parte de pagos de un organismo del Estado. Y las entrevistas tenían que ver con, bueno, contame un poco, y la hipótesis que tenían ellos a validar era el gasto energético es uno de los principales gastos de la institución. Esa era la hipótesis. Ahí podía ser que sí o que no, o que más o menos. Bueno, después de haber hecho más de 15 entrevistas, se dio que el gasto energético, que en la hipótesis iba a estar entre los mayores gastos, bueno, después de los recursos humanos era el segundo principal gasto. O sea, realmente se validó esa hipótesis, inclusive mejor de lo que ellos suponían. Pensaban que iba a estar en tercer o cuarto orden y en promedio se dieron cuenta de que estaba entre los principales. Entonces ahí ese emprendimiento dijo, bueno, no sé si esto me va a ir, pero si yo quiero lanzar este nuevo producto, en cierta forma esta hipótesis que yo tenía de que hay un problema real con los gastos, existe y es real. Después, si me compran a mí, si me conviene, si lo amortizan a los costos, eso es otra cosa. Pero la hipótesis de problema se validó. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Otro equipo emprendedor, creo que este lo conté la otra vez de los runners. ¿Les conté la anécdota de los runners o no? Bueno, esto era así. Era un equipo de
una empresa, digamos, que organizaba eventos y quería lanzar, organizaba siempre fiestas, qué sé yo, y decía, che, vos sabés que en las ciudades se puso de moda armar carreras, es decir, no sé, una carrera en la ciudad de Paysandú, una carrera en la ciudad de Salto, una carrera como de la ciudad, digamos. Y en esta ciudad no había ninguna carrera. La carrera, digamos, en sí mismo es un negocio, ¿no? Porque los corredores se inscriben, hay premios, hay sponsors, es un negocio en sí mismo. Entonces quisieron hacer una investigación a través de entrevistas con corredores, digamos, de la ciudad, para ver, digamos, la hipótesis era, hay una demanda o unas ganas de tener una carrera propia en la ciudad. Bueno, después de charlar con un montón de corredores, la verdad es que ninguno le manifestó un interés profundo porque haya una carrera propia en la ciudad, digamos, en las charlas que tuvieron. Pero aprendieron muchas cosas, entre ellas una necesidad que ellos nunca se habían planteado, y es lo que les gusta a los runners, que en realidad a los corredores se agrupan como en grupitos, casi siempre corren en grupos y qué sé yo. Lo que les gusta es viajar a las carreras de otras ciudades. Y eso es lo que disfrutan. Y lo que sí tienen un problema logístico, y es que cuando tienen que ir a la carrera, por ejemplo, si tienen que ir, no sé, de Fraivento a Paysandú, no se organizan para ir porque no están como unificados, digamos. No hay una organización que nuclea a todos los corredores de Fraivento. Entonces terminan yendo, bueno, por ahí gastando mucho más. Y la problemática que saltó es de la logística. Y este emprendimiento mutó, o sea, pivoteó y dijo, en vez de hacer una carrera acá, organizaron una plataforma que lo que hace es tipo Airbnb, digamos, no sé, sería como machear, carpooling, digamos, como decir, bueno, vamos toda esta carrera, quienes van, se anotan y se optimizaban los costos de viaje. Ahora yo les pregunto, si esto hubiese sido una encuesta a los runners, si este equipo hubiese dicho, che, ¿te gustaría una carrera en la ciudad? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Hubiese saltado esta nueva necesidad, este nuevo problema que tenían los runners, que es el mismo cliente? Sí. ¿El mismo equipo emprendedor? Sí. ¿En la misma empresa? Sí. Pero el problema, ¿era el mismo o no? Cambió completamente. Era un problema que no se imaginaban y que no conocían. Y que la única forma que salte es a través de una entrevista abierta. Entonces, es muy importante justamente, más allá de las encuestas y otros métodos de experimentación que vamos a ver, darle preponderancia a este método, porque ahí los insights y las revelaciones y los hallazgos van a ser mucho más enriquecedores. Bien. Esto un poco lo dijimos, ¿no? La observación no es solo lo que me dice, es lo que estoy viendo del contexto. Yo necesito investigar previamente el contexto, necesito investigar previamente cuáles son los hábitos de ese segmento de clientes, cómo es la ruta, la vida, tipo un mapa de empatía. Esto por ahí no es un tema que no lo metimos por cuestiones de tiempo, pero tratar de ver qué siente, qué piensa, qué vive esa persona, digamos. Por ejemplo, cuál es su ámbito laboral, cuáles son sus hábitos familiares, sus hobbies, qué contacto tiene con productos similares o servicios similares con el que estoy queriendo sacar información, proyectar distintos escenarios, dificultades que haya tenido de acceso a eso, o con el uso de eso, o con competidores de eso. Entonces, son infinitas, digamos, las posibles preguntas que uno puede hacerse para entender el contexto, ¿no? Y justamente la información que esta sí no hace falta quizás salir tanto, digamos, de la computadora, pero a veces sí. Por ejemplo, la otra vez me decía un emprendedor, ¿no? Quería poner un negocio bastante conservador, que era un estacionamiento. Él tenía un terreno y decía, mirá, yo tengo un terreno ahí donde capaz que con poca inversión yo pongo unos techos, qué sé yo, y hay muchos autos que duermen afuera a la noche, y capaz que puede ser un lugar para estacionamiento y gano plata. Entonces, le digo yo, medio subestimándolo, porque un amigo de hace mucho que viene siempre con ideas locas, le digo, sí, ¿y qué estudio de mercado hiciste para...? Y agarra y me contesta con naturalidad y dice, bueno, mira, yo durante 3 meses estuve contando los autos. Hay alrededor entre 60 y 70 autos que están. Dice, después, hay 4 garages a 4 cuadras a la manzana, porque más de eso no va a caminar la gente, qué sé yo. Y empezó a dar respuestas muy concretas sobre un estudio de mercado que hizo solo observando, sin hablar con nadie. Observó cuánto auto estacionado quedaba a la noche, observó cuántas cocheras había y estacionamientos en ese lugar, observó, bueno, los carteles
que no había vacantes en los otros estacionamientos. O sea, solo con la observación pudo, en cierta forma, acercarse a una validación de necesidad en principio. Entonces, a veces la observación del entorno también es un elemento más para incorporar a la hora de tomar decisiones. Así que bueno, no sé si hay preguntas o comentarios. Justito ahí con el tiempo. Aprendizaje. Por ahí dicen, no, mirá, no aprendí nada, 1 hora perdida de mi vida. Me gustaría que alguien diga, yo aprendí esto y chau, yo me veo feliz. Segmentación. Segmentación. Espectacular aprendizaje. Daniela, te despierto a las 4 de la mañana y te tengo que decir segmentación. Segmentación. Bien. Sí, ya te veo. 3 de la mañana, uno durmiendo y de golpe se despierta. Segmentación. Y de vuelta a dormir. Ha pasado. ¿Qué otros aprendizajes? A ver. Está muy bueno el tema de las... Perdón, Nico. No, tranqui, habla. No, habla tú. Las damas primero. Gracias, porque soy mayor. No, señorita. No, señora. ¿Qué te iba a decir? No, lo bueno es, nosotros que trabajamos mucho con entrevistas, encuestas, saber que tenemos que hacer todas para validar la hipótesis está bueno, porque nosotros trabajamos con todo eso, no solamente con este proyecto, sino con otros proyectos que tenemos. Y justo hoy nos pasó con un tema de una entrevista que tuvimos con una empresa, con el grupo de estudio, que está el Dana también, y bueno, nos pasó que la empresa nos decía, bueno, ¿a quién van a entrevistar, no? ¿De dónde van a sacar los datos de la población? Bueno, vamos a entrevistar a socios, a clientes, bueno, y la población, ¿a cuánta población estaban totalmente quiere hacer encuestas por la ciudad, ¿no? Y nos pedían como saber qué cantidad de personas íbamos a encuestar. Y como vos decís, no es la cantidad, sino que abarcar más o menos de la zona de influencia de este lugar, que era una agroveterinaria que estamos trabajando, no solamente la zona de influencia, sino partes de la ciudad, pero no tiene que ser total. Vos te imaginás ahí entrevistando por eso, a un 10% de la población, te querés matar. Ahí tienen justamente 2 argumentos claves para decir. Primero, las encuestas sí pueden ser masivas, porque si uno puede agarrar y sistematizar por internet un Google Form, mandás alguna base de datos o algo con ayuda de alguna base de datos de alguna cámara empresarial de la ciudad, lo que sea, y mandás. Y capaz que tenés 200, 300 respuestas. Ahora, el principal valor quizás va a estar en las entrevistas abiertas, que ese sí, unas 10, 15, está bien, digamos, algo que se pivotee mucho. ¿Qué es que se pivotee mucho? El ejemplo de los runners, ¿no? O sea, bueno, ahora en vez de hacer una carrera voy a hacer una plataforma que organice, bueno, valido de vuelta y hago 10 entrevistas de vuelta para ver si eso está. Y ahí sí ya tengo 10 más 10. Pero en principio ese sería un poco el número mágico, digamos. Con 20 entrevistas están recontra seguro de que la información, si usan ciertos criterios, la de usuarios extremos, la de dejar hablar, si usan ciertos criterios, va a ser una información muy enriquecedora. Solo con eso, inclusive, uno puede generar, no solo validar hipótesis, sino generar nuevas hipótesis que ya pueden ser un aprendizaje en sí mismo para la empresa. Bárbaro, gracias. Bien, Nico, ¿algún aprendizaje más? Nico tenía que hablar y yo lo corté. No, yo solo iba a decir que me fui con el aprendizaje de cómo hacer las encuestas, cómo orientarlas, porque yo no tengo ningún conocimiento de este estilo. Yo hice el bachiller de informática y no nos enseñaron este estilo de cuestiones que es importante para vos ofrecer un producto. Buenísimo, excelente. Bien, ¿alguien más? Si no, bueno, para acá por los entregables, ¿no? Los entregables tienen que ver con un documento que integre la propuesta de valor
que ya venimos trabajando desde el primer encuentro, el segmento de mercado, una lista de hipótesis a validar concreta, no pongan clientes, no, pongan, no sé, que el usuario principal es una persona así, 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 y que no, quizá tampoco tan detallada porque es imposible validar, digamos, pero en principio juéguensela un poquito. Y después, pensando en las entrevistas, digamos, las herramientas de la guía de observación, la guía de entrevistas y el escenario de aplicación, que es dónde van a hacer, si van a ir, no sé, a un supermercado, si van a ir a una reunión de Amway, qué sé yo, no sé, hay algún lugar donde van a tener que, de alguna forma, poner a prueba eso, ¿no? Buscando también que la muestra sea variable, digamos, que la muestra sea variable, está bueno tener en cuenta eso. Así que bueno, esos serían un poco también los entregables. Fecha de entrega, el borrador, digamos, de la guía de observación, la guía de entrevista. Ojo con la guía de entrevista, no es la pregunta que le vas a hacer. Quedó claro eso, ¿no? Si no, vas a hacer una encuesta. O sea, es un machete para ustedes, digamos, machete, no sé. Esa palabra sí. Trencito, digo. Sí, machete, ¿no? Sí, machete, trencito, no sé cómo le dicen los centennials ahora. Está bien. Es un machete para la entrevista, ¿no? Para que uno tenga un poco todas las ideas en la cabeza de a dónde quiere llevar la charla, digamos. Bueno, gente, no sé si alguien quiere agregar algo más. Yo quería comentar, Ricardo, además de agradecerte, muy claro todo y muy bueno, muy didáctico. También agradecer a los estudiantes participantes. No, que como dice Ricardo, yo me iba a anticipar un poco y después vi que hizo hincapié a lo largo de su presentación. Estas temáticas y estos conceptos, habrán visto que Ricardo dijo, y había un emprendimiento de generación de energía eléctrica a partir de energías renovables, o hasta el del estacionamiento, los runners. Son todas temáticas que se preguntan hoy por hoy a la hora de, si ustedes tienen una idea de emprendimiento, alguna idea de negocio, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿y cuál es su público objetivo? ¿Cuál es su segmento de mercado? Sí, decir hombres y mujeres clase media entre 18 y 90 años es un poco grande, pero por eso la importancia no solo de la aplicación y el aprender haciendo en célula de innovación, sino después para la vida personal y profesional de ustedes el día de mañana, donde quieran emprender por su propia cuenta o sean partícipes de una empresa que quiera innovar en algún producto, proceso, modelo de negocios o demás. Que estos conceptos y temáticas están en boga hoy por hoy y realmente son importantes al futuro. Así que sin más, de nuevo agradecerte, Ricardo, agradecer a los estudiantes y a los facilitadores que han participado también como oyentes del taller. Cada facilitador de cada célula les estará enviando la presentación realizada por Ricardo, así como el link de la grabación del taller que va a quedar colgado en el canal de YouTube de Cámara. Y bueno, nos vemos la semana que viene ya no va a ser tanto un taller de temática en sí, sino un seminario de dudas, de ver cómo vienen los equipos. Damos, como ven ahí, alguna semanita de descanso para ponerse a punto con los entregables anteriores, que sé que capaz que fue medio exigente al comienzo, ya les pedimos disculpas, pero bueno, damos este espacio de estas 2 semanas de trabajo para que sigan metiendo. Buenísimo. Gente, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nos vemos. Que pasen bien. Chao, chao.